Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad! ¡Viva México! Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este su canal, La Teoría de Meme. Estamos de nuevo en otro video más de su sección, El Meme Político. En esta ocasión vamos a retomar otro de esos videos del señor Alfredo Jalife Rame. Alfredo Jalife es un médico, conferencista, periodista, analista político mexicano de origen libanés, especializado en relaciones internacionales, economía, geopolítica y globalización, según la Wikipedia. Nació el 24 de mayo de 1948 con la edad ahora de 70 años. Recordemos que él habla mucho de lo que es la política en la geopolítica y de los intereses que hay más allá de solo México. Él, de hecho, inclusive en muchas ocasiones lo ha dicho. Hay personas que saben más de relaciones nacionales que él mismo. Él se dedica principalmente a saber cómo va Brasil, cómo va Argentina, cómo va Estados Unidos, China, Rusia, etcétera. Todo lo que es la actualidad en la economía o en alguna de sus especialidades de lo que él a lo que él se dedica, pero internacionalmente. La guerra comercial entre China y Estados Unidos, mencionando países como Brasil, que son una de las también grandes potencias que están naciendo en esta época. ¿Cómo se encuentra realmente Estados Unidos? Si realmente Estados Unidos es la potencia que todos creemos, el señor explica en muchas ocasiones que realmente Estados Unidos ya no es ni lo que era de él, la sombra, hace unos años. Entonces es una persona muy interesante, es por eso que es necesario saber más de este personaje. Aquí estamos en el canal de Telesur, un medio latinoamericano, un medio del sureste. Como su nombre lo dice, es un medio del sureste de América Latina. Muy bueno, por cierto, dan otro punto de vista diferente al que siempre tenemos por CNN, por Fox News, por toda esa cadena televisiva que predomina aquí en Norteamérica, porque recordemos que México también es Norteamérica, aunque les duela a los estadounidenses. Pero bien, Telesur es un buen enfoque distinto de lo que siempre nos tachan estos medios. Y pues vamos a ver qué es lo que nos tienen preparado. Esta es una pequeña parte de la entrevista que se le hizo a Alfredo Jalife por parte de este medio noticiario Telesur. Y pues vamos a ver qué nos tienen preparados. Recuerden, están en La Teoría de Meme. No olviden suscribirse a este canal si les gusta el contenido que ofrece un servidor. Y vamos a dar inicio, amigos. Vamos a hacer un análisis del discurso del Zócalo, de lo que se dijo ahí que no se dijo en el Congreso y viceversa. Nos pregunta Tatiana desde los estudios centrales en Caracas. Empecemos con el tema de la seguridad. ¿Cuál es su análisis de lo que ha prometido Andrés Manuel para resolver el problema de la violencia en este país con más de 120.000 muertos, más de 100.000 desaparecidos? Él ha hablado de la Guardia Nacional. Mira, el problema con la Guardia Nacional es la definición. En Estados Unidos el término Guardia Nacional tiene otra connotación. Cada estado tiene derecho a jalarlo, son reservistas, etc. Yo no sé a quién se le ocurrió ese término. En México, por lo que estamos viendo, es de que va a ser un conglomerado de las viejas policías que Andrés reconoce no sirvieron para nada, que son más corruptas que los mismos corruptos que combaten, y que van a ser diluidas sumando al Estado Mayor Presidencial y a los 3.000 y pico de espías del CISEN. Van a ser sumados a la Marina y al Ejército propiamente dicho. Ahora, lo interesante es de lo que ha surgido es que la Marina se va a ir a la costa, donde debe estar. Tú te das cuenta, con Peña, la Marina hacía operaciones terrestres, lo cual molestaba mucho al Ejército. Los son los que atrapan al Chapo, etc. Bueno, él reconoce que es un tema candente, necesita consultas, el Congreso también lo tiene que apoyar, etc. Pero también yo creo que a la hora de la verdad que le pasaron el gafete y el menú de cómo está el país,
pues obviamente las ideas muy samaritanas y bondadosas que tenía Andrés Manuel no tienen nada que ver con la realidad. Y eso que es quizás el presidente que más ha recorrido y candidato que más ha recorrido el país. Sí, él conoce el país como de memoria, la palma. pero esas partes no. Fíjate lo que son las cosas. Entonces, ahí pues sí se requiere de manejo profesional y no de policías que son fácilmente sobornados por los cárteles. Hoy habló muy bien del ejército. Bueno, fíjate, habló mejor en el Congreso que en el Zócalo. Es que aquí, hoy tenemos que diferenciar, hay dos, Andrés. Hay unos que son complementarios, sin duda alguna, pero hay cosas que no le puedes decir en el Zócalo a la gente y otras que sí las dices en el Congreso. Me llamó mucho la atención el historial que hizo el ejército mexicano. Bueno, él está consciente de lo que ha pasado con Bolsonaro. Yo incluso a gente muy cercana de él le he mandado cosas de Bolsonaro. En México no estábamos atentos a Bolsonaro. En Estados Unidos están festejando la llegada de Bolsonaro al poder. La militarización de Brasil, cuidado, Es decir, y eso no estás hablando de cualquier país, país de 200 millones de habitantes, ¿no? Etcétera. Aunque no ganó así como creían aplastantemente 10%, pero es la democracia. Bueno, yo creo que Andrés Manuel ya se dio cuenta en últimas fechas de que van a usar mucho la imagen de Bolsonaro como contrapeso a él. Porque él, dígase lo que se quiere, es un agente de izquierda. Izquierda moderada, no es un jacobino trasnochado. Y hoy se reconoció como revolucionario. Bueno, tú la captaste porque tú eres lingüista. Tú eres la única que captaste esa parte de gobernante revolucionario. Bueno, eso sí, pero no lo es, tampoco hay que exagerar. Andrés en la retórica sí es muy revolucionario, pero ya en los hechos es una gente pragmática, es sensata, entiende los equilibrios de poder, conoce muy bien México, pero el haber hecho el historial del ejército mexicano. Buscando un poquito aquí de información en la red sobre lo que significa el pragmatismo, que es algo que le han llamado muchas veces al presidente de la República. El internet nos dice: teoría filosófica según la cual el único medio de juzgar la verdad de una doctrina moral, social, religiosa o científica consiste en considerar sus efectos prácticos. Prácticamente cuando le dicen al presidente de la República pragmático, le están diciendo práctico, ser una persona práctica. El pragmatismo fue propagado como corriente filosófica por el psicólogo norteamericano William James. Tendencia, en su segunda definición, tendencia a conceder primicia al valor práctico de las cosas sobre cualquier otro valor. El pragmatismo juega un rol importantísimo en el trabajo. Ven, amigos, para los que no supiesen qué era el pragmatismo, pues ahí tenemos la definición. Cortesía de Gogo. Es muy importante porque Cienfuegos, mira, la tradición mexicana en el ejército era que el presidente, el secretario de la defensa en turno, le daba una terna de candidatos y de ahí salía el presidente y le escogía. Por primera vez en muchos años, para no irme demasiado atrás, habían 22 generales, no solamente 4. Y Andrés Manuel escogió no a los 4 de Cienfuegos, secretario de la defensa, sino a los otros 18. Interesante. No, eso es clave. Y escogió a uno de los más jóvenes que incluso había estado de comandante en Tabasco, ojo, y que es muy cercano a alguien que hay que seguir. Que yo creo, son de esos que no ves, pero son las estrellas ascendentes de Morena, de Andrés Manuel, y que van a tener mucho poder. Se llama el general Audomaro. Audomaro ahorita ya está de segundo de Alfonso Durazo. No estoy amarrado. Ahí nomás para que tengamos un dato sobre lo que está mencionando Alfredo Jalife. Audomaro Martínez Zapata es un militar mexicano nacido el 19 de noviembre de 1948 en Cunduacán, Tabasco. Se graduó en el Colegio Militar
en 1967, según la Wikipedia. Fecha de nacimiento, 19 de noviembre de 1948, edad 70 años. Hay nada más para que sepamos quiénes son los personajes que va nombrando el señor Alfredo Jalife. Ando navajas, diciendo que el segundo va a ser más que el primero. Con Andrés Manuel puede pasar, donde el oficial mayor tenga mucho más poder que el mismo secretario. No hay que, porque al final del día él es el que decide. Es decir, Andrés Manuel no tiene a Videgaray que le estén soplando y diciendo. Él les lleva el plan y él al final decide. Pero además lo ha dicho, todos los días me voy a reunir con el gabinete de seguridad, él se va a reunir. Pero ahí viene lo más interesante. Hace el historial del ejército y dice, el ejército es pueblo uniformado y es real. La mayor parte del ejército viene de esta ciudad, de estos estados del sur muy paupérrimos. Pero no habló nada de las violaciones de derechos humanos que está acusado el ejército en este país. Son muchísimos los casos, el más emblemático es Tlatlaya. Yo entender algo de que habían habido ciertas anomalías, pero mira, lo fundamental que fue, dice, no es un ejército golpista, es decir, no jueguen conmigo. Ese es el mensaje que está diciendo. El último intento golpista fue un Cedillo con C, no con Z. No hay que confundir eso. Hizo un interesante historial que iba dirigido específicamente al ejército. Si uno no es miembro del ejército, no entiende el discurso que hizo Andrés Manuel. Lo único que dijo al final es, no es un ejército golpista y yo soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Interesante porque en otras ocasiones, en otras tomas de posesión, el presidente, después de recibir la banda presidencial, va y se reúne con el ejército. ¿Te Pero él fue acuerdas aquel acto en Palacio Nacional, donde además les aumentaron el sueldo y todo eso? Bueno, eso fue Calderón, ¿te acuerdas que les aumentó exagerado? Pero ahora él fue, antes de ser presidente, se reunió con todo el ejército, fue una reunión interesante, y ahí realmente es donde se da otro pase de mando. Entonces hay que leer con mucha... El ejército mexicano es sui generis, es un ejército, lo dijo, nacionalista, cuidado, no usó todo el término, más que ahí de nacionalista. Y hoy, mira, yo en mi muy humilde opinión, el mundo hoy tiene un choque, ya no es nada más izquierda-derecha, eso ya quedó rebasado. Hoy tienes el choque globalistas contra nacionalistas. Y lo estamos viendo en todo el mundo. Y Andrés está muy consciente de ello. Ahora alguien me va a decir, ¿qué tan nacionalista es Andrés? Yo creo que sí es muy nacionalista, pero con visión global. Interesante ese punto de vista. Doctor Jalife, y en cuanto a la corrupción, ¿cuál es su lectura de todas estas acciones que va a tomar para combatir la corrupción, que es el eje de su proyecto de gobierno? Mira, te voy a contar un secreto de Estado con Andrés Manuel. Para que se entere toda la audiencia. Y para que se entere hasta Andrés que lo dije. Mira, cuando nosotros en el segundo, me acuerdo en el segundo Andrés, la tónica de él era, dice, vamos a ganar con ese lema, la corrupción. Se lo olió. Perfecto. Bueno, y ya ves, la diferencia fue muy menor con Peña. Y luego llega Peña. Digo, ya no tenías que hacer publicidad, ¿no? Solito se ganó. Pero él siempre se olió y tenía yo diría hasta como obsesión, que la corrupción, cáncer de la corrupción. Fíjate cuántas veces lo dijo. Lo dijo en la mañana y lo dijo en la tarde. Cáncer de la corrupción es lo que está lo que corroe el alma. Hoy habló del alma, ¿te diste cuenta? Sí. El alma. Pero en el Zócalo... Tenemos pocos minutos, pero quiero llegar a esto. En el Zócalo no dijo lo que dijo en Palacio Nacional. No. Ojo. No, porque mira... Sobre los corruptos de gobiernos anteriores. No tocó eso. ¿Por qué? No, porque oye, el pueblo quiere ver desde Salinas hasta el mismo Peña, a todos los quiere ver colgados en el Palacio Nacional, en la pública. Y Andrés ahí tiene que ser muy, muy inteligente. Por eso no tocó el lema de la mañana, que voy a darles amnistía, los voy a perdonar, quiero entrar a otra dinámica de confrontación. Lo dejó abierto, se fue sobre la corrupción, dio datos, dio cifras, muy interesante. Ahora, el problema va a ser cómo combatirla. ¿Cuáles son los instrumentos de corrupción? No vayan a salir los que combaten la corrupción más corruptos o corruptógenos, que los mismos corruptos. Esperemos que no. Pero siempre existe el riesgo. Claro. Mira, los que queremos Andrés Manuel,
tenemos que decir las cosas, porque hay gente que se puede colar, tú sabes, México... Infiltrar, hay escoria que se ha infiltrado a Morena, que siempre hay un 10% en cualquier organización que te falle. Va a tener problemas ahí, pero bueno, él cree que lo va a resolver, que ahí viene todo su presupuesto, gran parte, ahí viene gran parte del ahorro, etcétera. Pero sin duda, yo creo, mira, Andrés, conociéndolo desde la primera campaña, en la segunda campaña lo recuerdo perfecto cuando hablábamos con él, su lema central, sabía que él iba a ganar nada más con el lema de la corrupción. Ahora, ya se complicó con la seguridad. Ese no lo tenía, ¿eh? Tú ves los vuelcos que ha dado en últimas fechas. Yo te puedo decir, en 3 meses, el mismo Durazo ha cambiado su discurso. Decía una cosa y luego salió que en Chicago hubo una reunión donde decía, no, al narcotráfico hay que seguirlo con las cuentas. Interesante. Entonces ya es otra tónica de combate a la corrupción. No es el mismo el discurso de las campañas al discurso... No. Lo que acaba de decir Alfredo Jalife es muy importante, amigos. Actualmente el gobierno ha cambiado mucho desde aquel candidato que teníamos que se enfrentaba a la corrupción directamente, sin ningún tipo de tapujos. Ahora tenemos a un presidente que es más calculador, a un presidente que es más cauto en cuanto a sus declaraciones y principalmente hacia sus posturas. Las posturas que tenía antes son muy distintas a las que tiene actualmente. Lo que acaba de decir también Alfredo Jalife es algo profético. Él mencionaba que el presidente iba a cambiar mucho su postura respecto a la estrategia que iba a llevar a cabo contra la corrupción. Inclusive mencionaba el mismo Alfonso Durazo. Y es muy cierto lo que él dijo exactamente el día que tomó protesta el presidente. Las palabras que Alfredo Jalife dijo son tan ciertas que a día de hoy Santiago Nieto Castillo es el actual director del servicio de inteligencia, creo que se llama, de Hacienda Pública. ¿Por qué digo que las palabras que Jalife son ciertas? Porque él menciona de que Durazo en algún momento mencionó que la mejor manera de poder atacar a la corrupción es seguirle la huella al dinero, seguirle los pasos al dinero. Y actualmente Santiago Nieto está haciendo exactamente eso que acaba de mencionar Alfredo Jalife en este video. Que por cierto, ahorita estamos ¿a cuánto estamos? Estamos a 16 de marzo del 2019. Esto ya hace casi 4 meses hace casi más de medio año que pasó esto. Y realmente ha cambiado toda la temática que el presidente de la República traía desde su campaña a cómo está actuando actualmente en el gobierno. Vamos a ver un poco de la biografía de Santiago Nieto. Santiago Nieto es un abogado, académico, jurista mexicano que ejerció el cargo de titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, unidad adscrita a la Procuraduría General de la República del Gobierno de México. El señor nació el 27 de enero de 1973, tiene actualmente 46 años en la Ciudad de México. Y bueno, eso es básicamente un poco de su biografía y un poco de los lugares donde ha trabajado. El señor ya ha trabajado en la Procuraduría General de la República. Y actualmente en el gobierno, Santiago Nieto tiene un papel muy importante porque gracias a él es que se están dando a conocer todas las cuentas bancarias de los corruptos. Hay empresarios que dieron dinero para financiar el proyecto del populismo en México, de una serie de videos que se lanzaron por las redes sociales y por los medios de comunicación para poder desprestigiar al actual presidente de la República. Entonces, y no solo eso, a Santiago Nieto hace unos meses ya creo, había congelado las cuentas de unos empresarios para que no pudieran seguir básicamente disfrutando de ese dinero robado. Pero la Suprema Corte de Justicia apeló de que esto era inconstitucional y que solamente organismos internacionales podían pedirle al gobierno mexicano congelar las cuentas bancarias de empresarios o de personas que estuvieran supuestamente ligadas a algún tipo de delito. Pero bueno,
es como lo acaba de mencionar Alfredo Jalife. La estrategia de seguridad, la estrategia de gobierno ha cambiado mucho respecto a lo que pasó hace medio año o a lo que escuchábamos hace más de medio año con la campaña del presidente actual de la República. Eso es muy importante, por eso es importante que conozcamos a las personas que están detrás del gobierno para saber cuáles son las acciones que va tomando este gobierno actual. Y también para saber a quién debemos pedirle o exigirle cuentas respecto a cómo está llevando el país. Y por esto es muy importante seguir también a esta persona, porque las cosas que dice, vamos a decir de esta manera, no es que el señor sea brujo, no es que el señor sea el más experto de todas las personas, pero dice muchas verdades que son que solamente personas que se dedican a esto como él pueden saber qué sucederá en el futuro, porque él ve las características de la forma en la que se van formando el carácter de los actores públicos y cómo podría cambiar su mentalidad en un futuro. Y como lo vuelvo a mencionar, parecerá profético, pero así han pasado las cosas. El presidente ha cambiado mucho su discurso, ha utilizado a personas de maneras muy distintas. La Guardia Nacional, que antes se hablaba mucho de que las iba a retirar del país a los soldados, pero viendo la situación actual del país, no es algo prudente hacerlo en estos momentos. Ya se aprobó inclusive por la Cámara de Diputados y Senadores la Guardia Nacional, ya se aprobó casi por la totalidad de los estados para que ya pueda entrar en función dicho nuevo organismo policíaco, que va a ser de mucha utilidad en el país, sí, puesto que con ello se pretende atacar todas esas vulnerabilidades que tiene el estado actual de indefensión del país. Y eso va a ayudar mucho. Pero bueno, vamos a continuar viendo qué es lo que nos tiene que decir el señor Alfredo Jalife respecto a eso. Ya en la última recta de este video, pero es muy importante. Ha cambiado, no, incluso del triunfo de Andrés del 1 de julio al Andrés de hoy, sí ha habido, ahora sí que transformaciones, no en la cuarta ni en la quinta. Muy bien, doctor Jalife, muchísimas gracias. Ya no nos dio tiempo de hablar del discurso de Andrés Manuel López Obrador en materia de política exterior, pero recordemos que dijo respeto a la soberanía y al derecho de los pueblos, y habló de la no injerencia en los asuntos de otros países. También habló de tener relaciones con gobiernos y países, con todos. Y con esto nosotros regresamos con Tatiana. Pues bien, amigos, ahí quedaron las declaraciones del señor Alfredo Jalife, geopolítico, analista médico, cirujano, creo que es también. Una persona muy importante en el mundo de la política y de la geopolítica internacional. También algo que acaba de mencionar la entrevistadora, es algo muy importante que el gobierno se ha cumplido y con creces. Él habló de la no intervención del país a las decisiones de otros gobiernos, y eso es muy cierto. Recordemos lo que pasó hace poco cuando Estados Unidos básicamente quería obligar a México a que firmara el acuerdo en donde prácticamente todos los países que estuvieran de acuerdo con Estados Unidos aprobaban la invasión a Venezuela. Algo que para el gobierno mexicano dijo: nosotros no nos vamos a meter, eso es algo que no nos incumbe y nuestra constitución nos respalda. Y así actuó. Habrá muchas personas que dicen: no, que es que en Venezuela se están muriendo de hambre. Ok, en Haití también se están muriendo de hambre, en Sudán también se están muriendo de hambre, en África, en Somalia, en varios países africanos se están muriendo de hambre. ¿Por qué no mejor vamos y ayudamos a esos países? En vez de un país que, porque el solo hecho de tener petróleo y tener recursos naturales, se lo están acusando constantemente por parte de uno de los gobiernos que ya conocemos sus prácticas para cuando quiere apropiarse de un recurso natural. Bien, amigos, recuerden, hasta aquí voy a dejar el video, perdón, por el día de hoy. Recuerden suscribirse a este canal si les gusta la información que un servidor les ofrece. Comenten, compartan, denle like si les gusta el video. Sigan a Alfredo Jalife, sigan al canal de Telesur, es un muy buen canal. Entrevistan a personas muy distintas de las que hacen en Televisa o TV Azteca o cualquier otro medio de comunicación mexicano o estadounidense. A las personas a las que nunca les dan el espacio, las
entrevistan. Ahí podemos ver una perspectiva muy distinta del mundo y teniendo ya ambas caras de la moneda podemos decidir si seguimos con nuestra forma de pensar o si nos replanteamos en qué perspectiva tenemos de la vida o en qué mundo vivimos. Y pues bien amigos, nos vemos en el siguiente video. Recuerden, están en la teoría de meme, en su sección del meme político, y nos vemos hasta la próxima. Y va a triunfar. En estos últimos días he recibido muchas muestras de apoyo, de solidaridad de ustedes, de trabajadores, de amas de casa, de campesinos e indígenas, de comerciantes, de profesionistas, de intelectuales, de artistas, de empresarios, de todo el pueblo. Por eso vuelvo a repetir, de todo corazón, les quiero desaforadamente. Muchísimas gracias.